Hola Bien. chicos, buen día, ¿cómo andan? Bueno, nuevamente, muy buen día, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están todos chicos? ¿Cómo la están pasando? Espero que de alguna manera, de la mejor forma, en familia, como tiene que ser en estos momentos. Bueno, para aquellos que no nos conocen, mi nombre es Claudia. José Giuseppe Pepe Vittorio, yo respondo a todas las denominaciones, como siempre les digo en la cava. Bueno, somos de la Cava de Vittorio, es un pequeño espacio dedicado al área de vinos. Estamos en Ciudad de Buenos Aires, en Capital. Específicamente, nuestro local está ubicado en Arenales 964, en Retiro. Bueno, el objetivo de estos encuentros es hablar todos los días, estamos presentándonos cada 2 días de un tema distinto. Hoy vamos a llamarlo como la entrega número 2, vamos a hablar de todos los tipos de vinos distintos que existen. Solamente pensamos que existen vino blanco, tinto y rosado. Hoy vamos a descubrir que existen muchos más tipos de vinos distintos y de eso vamos a estar hablando toda la tarde de hoy. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, la pueden hacer a través de los sistemas de... Sí, estamos conectados por las dos páginas en simultáneo, como ya saben, transmitiendo por el grupo Argentina Quédate en Casa. Pueden hacer preguntas, yo voy a estar detrás de cámara y eventualmente les voy a estar señalando a Claudio las preguntas de ustedes. Y también estamos transmitiendo en simultáneo por la página de la Cava de Vittorio Vinoteca. Igualmente, para todos los compañeros que nos siguen, por favor, formulen su pregunta y yo la saco al aire. Bueno chicos, ¿estamos listos? Bueno, vamos a empezar. Cualquier duda, pregunta. Si hay algún sommelier, algún ingeniero agrónomo, algún enólogo o alguien simplemente del sector de vinos que quiera participar, que quiera aportar, lo puede hacer a través de la mensajería. José, que va a estar del otro lado de cámara, es la persona quien va a leer los comentarios que estas personas van a emitir. Si pueden aportar algo, genial. Si hay algún error en la transmisión, pido disculpas, todo esto está muy improvisado, pero bueno, la idea justamente es pasar un lindo momento y aprender un poco. Excelente, ¿Arrancamos? arrancamos, pero antes de eso dos cositas. La primera, para este sábado ya empezamos a hacer la primera degustación virtual. Sí, como lo escuchan, vamos a tomar vino, tanto ustedes como nosotros. Vamos a arrancar por un blanco y por un rosado. ¿Qué te parece, Claudia? Algo Vale. tranquilito, algo relajado. El punto de encuentro va a ser por este mismo sitio, por este mismo canal y a la misma hora, a las 11:30. Básicamente lo que les vamos a solicitar es si tienen alguna botellita, no importa que esté abierta, o alguna botellita que quieran descorchar este sábado como para hacer algo diferente y quieren compartirlo con nosotros, los vamos a hacer. Desde aquí nosotros les vamos a orientar cómo vamos a hacer la degustación, ustedes en sus casas y nosotros en la nuestra, como debe ser. La segunda cosa es sumarme el llamado que hace Claudia. Ya estamos por el cuarto día de Quédate en Casa. Es muy importante, chicos, lo siguiente. Si hay alguien en el grupo, tanto de Argentina Quédate en Casa como de la Cava Vittorio, que eventualmente quiera compartir a nivel de conducta psicológico, sociológico, que pueda compartir consejos con nosotros, sería muy interesante también escucharlo. Bueno, sin más ni más breve, la Arrancamos. arrancamos ya una vez. Excelente. Bueno chicos, vamos a hablar de diferentes tipos de clasificación. Vamos a hablar según el color, primera clasificación. Según color, vamos a tener en este momento, vamos a hablar de 5 tipos de vinos distintos. Oigan, sí, 5. ¿Cuáles son? Blanco, rosado, tinto. ¿Y cuáles creen ustedes que son estos dos que faltan? A ver, ¿Alguien sabe? no. Dije blanco, rosado, tinto. ¿Qué son estos dos colores que faltan según color? Creo que están dormidos. Solamente tenemos saludos de Stanislao Coconier, que siempre al pie con el cañón. Verónica García nos está saludando también. Desde Neuquén, Facu Ocaranza nos saluda también. Irene Rodríguez nos está saludando. Mauro Ezequiel Marciel, el joven escritor, nos está saludando también. Saludos. Y tenemos también por aquí, bueno, seguimos pendientes. Bueno chicos, dos colores más que vamos a hablar hoy, que es el vino naranja y el vino azul. Vamos a clasificarlos según los colores. El vino tinto ya todos lo conocemos, es el vino que simplemente hablamos el día de ayer de básicamente todo sobre lo que es el vino tinto, que proviene de la uva tinta, pasa por un proceso de prefermentación, fermentación y posfermentación, y de ahí obtenemos el vino tinto. Luego estamos con el vino blanco. Básicamente la diferencia entre un vino blanco y un vino tinto es que el vino blanco se puede hacer de dos formas. Una a través de uvas tintas y otro a través de uvas blancas.
La diferencia de los nombres es, uno es un Blanc de Noir, que son los blancos hechos de uvas tintas, o los Blanc de Blancs, que son los vinos blancos hechos de uvas blancas. En la Argentina, Blanc de Noirs hay pocos, que son básicamente los que yo conozco. Obviamente habrá más, y si alguien de la audiencia se recuerda en este momento que hay más, bienvenido sea. Un blanco de Pinot Noir de la bodega Nielo de la zona de Patagonia, un blanco de Malbec, bodega Vicentín, de la zona de Luján de Cuyo, o Agrelo, no me acuerdo ahorita de cuál, de Mendoza, y el primer blanco de Cabernet Sauvignon de la Argentina, que es de bodega Vida. Carla Francesi nos hace la mención del naranjo también como una variedad más. Claro, vino naranja, exacto, es el cuarto vino con el cual vamos a hablar hoy para saber qué es el vino naranja y de qué se trata. Y Mano nos recuerda también una particularidad que de hecho en la Cava de Vittorio hicimos hace un año atrás, el famoso vino azul. Correcto. De España, que salió en el año 91, si mal no recuerdo, también es una particularidad como... No, el primer vino azul, pero azul, no nace en España, sino nace en Alemania. En Alemania en el 91. Excelente. Bien, tenemos entonces, solamente como verán, acá tengo una cantidad muy chiquita de vinos. Este que está acá es el primer blanco de uva tinta, que es un blanco Cabernet Sauvignon, se llama Ecus Note de la bodega Vida. Lo curioso y lo simpático de este asunto es que los blancos de Noir o los blancos de uvas tintas tienen que ser cuidadosamente tratados, porque ¿qué pasa? Cuando prensan esa uva tinta, la cáscara que normalmente tiene color, ese color larga hacia el mosto, por así decirlo, y eso es lo que lo colorea y lo vuelve rosado en algunos casos. La idea es que no se mantenga rosado, sino que se mantenga de este color que está acá. Bueno, vamos a ver un poquitito lo que son cómo se elabora un vino blanco de una forma rápida, que lo tengo acá. Igual no voy a pasar todo el video, pero básicamente... El proceso de elaboración de un vino blanco es similar al del vino tinto, pero con algunas variaciones que mencionaremos en su momento. El proceso seguido en la obtención del vino blanco es el siguiente. Despalillado. El despalillado de la uva consiste en separar mecánicamente las uvas de los rabillos, también llamados raspón o escobar, u otras partes herbáceas del racimo, como hojas, por ejemplo, que puedan venir en las cajas de vendimia. También se conoce este proceso por los nombres de desgranado o de raspado de la uva. En los vinos blancos esta etapa es opcional, porque en algunos casos el escobajo facilita el trabajo de la prensa. Estrujado. Se extrae el máximo jugo posible sin que se aplasten los elementos sólidos, ya sean rabillos, pieles y pepitas, para evitar malos gustos. El jugo que sale primero se llama mosto, lágrima, yema o flor, con bajo contenido de polifenoles, agentes conservantes naturales concentrados en la uva y que serían absorbidos si permanecieran en contacto prolongado con las pieles durante este proceso. Maceración. Es una etapa opcional, ya que muchos blancos no se someten a maceración con el fin de hacerlos más frescos y ligeros. En esa etapa, el jugo o mosto extraído tras el estrujado puede permanecer unas horas en contacto con la pulpa. Ok, acá paro un poquitito porque es importante mencionar que básicamente el proceso del vino tinto y del vino blanco se asemejan mucho. Parte de la diferencia en que las uvas son distintas. En el caso del Blanc de Noir, que son las uvas tintas, en las uvas tintas no se hace maceración, porque obviamente si se hace la maceración, el color, el pigmento de la cáscara pasa al jugo, y eso no es justamente la idea, sino simplemente se estruja, o hay un sistema que es como un gran tanque, imagínenselo de esta forma, con un globo en la parte interna. Las uvas tintas se colocan en este globo, se medio expande, como que sería lo equivalente a la primera prensada del aceite de oliva virgen. Se hace solamente el primer, como se dice, el primer inflado para solamente sacar el jugo, y que en el momento que comienza a colorear, en ese momento se para que pueda salir un vino blanco. Los vinos que pasan a maceración son los Blanc de Blancs, es decir, los vinos blancos procedentes de uvas blancas, siempre y cuando no se quiera tener tanta frescura. Pero hay algunos que pasan por maceración, otros no tanto, y el resto básicamente del proceso es el mismo. Para conseguir más cuerpo y aromas. Prensado.
La mezcla de pulpa, pieles, pepitas y rabillos se prensa para extraer el máximo mosto posible limpio de sustancias. Para limpiar el mosto de dichas sustancias también se pueden realizar trasiegos, que recordemos consiste en una decantación, cambiando el mosto de recipiente y dejando los restos sólidos en el fondo. Notemos aquí que en la elaboración del vino blanco, la pulpa de la uva es prácticamente macerada sola. La presencia de las pepitas, el ollejo, las ramitas o escobajos es opcional por decisión del enólogo encargado, ya que en los vinos blancos no se busca astringencia en boca ni tonalidades intensas de color. Mientras que en el proceso del vino tinto recordemos que todo el producto recolectado de la vendimia es macerado junto, ollejos, semillas, escobajos y pulpa. Elementos que aportan al vino no solo astringencia y color, sino agentes naturalmente contenidos en ellos, como los polifenoles y el resveratrol, que ayudan a conservar el vino tinto durante su prolongado periodo de crianza y maduración. Recordemos que en los vinos blancos no se busca esta crianza tan extensa. Ok, entonces resumiendo para que podamos tener claro, vinos blancos, dos tipos de uva, uva blanca, uva tinta. La uva tinta se llama Blanc de Noir, la uva blanca o verde es Blanc de Blanc. En el Blanc de Noir simplemente se medio exprime la uva y en ese proceso se arranca el proceso de fermentación, y en la Blanc de Blanc algunos pasan por maceración, no todos. Y el otro elemento fundamental que se diferencia del proceso de hacer vino tinto a vino blanco es que en la mayoría de los casos toda la parte sólida, es decir, todo lo que es la pepita, todo lo que es la cáscara de la uva, no entra dentro del proceso de fermentación, sino simplemente todo eso se elimina, por eso se hace el prensado antes de entrar el proceso de fermentación y el resto sigue. Claro, disculpa, por la cava. Elisa Vivar, saludos. Elisa, ¿cómo estás? Sí. ¿A cuántos grados se toma cada vino? Es decir, entendiendo blancos, rosados y tintos. Bien, todo depende de qué es lo que te guste, en qué sentido. Los blancos y rosados básicamente se toman fríos, ahorita les digo que es frío, y los tintos se toman frescos. Un blanco normalmente va aprox, dependiendo cada blanco, entre los 4 y los 8. 10 grados una exageración, y los rosados entre los 10, 8 hasta los 12 grados. Mi recomendación siempre es poner, los tintos obviamente de los 10, 12 grados hasta los 18. Mi recomendación siempre pone el vino más frío de lo que necesitas, es decir, el blanco llévalo al límite, el rosado al límite y el tinto al límite, porque calentar el vino es fácil, enfriarlo es muy difícil. Y así vas viendo un poco cómo va cambiando la gama de sabores, porque a veces un vino entre un grado de temperatura y otro cambia radicalmente sus aromas y sus sabores. Entonces tómalo bien frío, lo pruebas primero muy frío o muy fresco, lo tomas y dices, oye, me gusta, o no, está un poquito más dormido, vamos a darle un poquito más de temperatura. Y así vas apreciando como que todo ese abanico de sabores que un vino te puede despertar a sabores. Nunca un vino se toma a temperatura ambiente, todos los vinos tienen que ser refrescados, todos. Bueno, seguimos entonces con el tema de los blancos, y lo que iba a comentar del blanco es que la mayoría de los blancos no finaliza el proceso de crianza en barrica como sí lo tienen los tintos, sino simplemente ese proceso de crianza lo hace normalmente. Acá en la Argentina vas a conseguir más Chardonnay que pasan por procesos de barrica. En Blanc hay muy pocos, y el resto de las uvas también muy poco, porque no se estila mucho el vino o el vino que ha pasado por barrica. Un detalle interesante de sumar a esto, lo hablamos en nuestro primer taller, pero simplemente lo repasamos. No solamente los vinos tintos pasan por barrica, los blancos también, pero normalmente cuando hablamos de reserva en un vino tinto, cuando hablamos también de reserva en un vino blanco, nos estamos refiriendo al vino tinto si no es la mitad de tiempo, normalmente a 6 meses. Y cuando nos referimos a gran reserva en vinos tintos, es a partir de 24 meses o mínimo 24 meses. Nos referimos a gran reserva en el blanco no a 24, sino a la mitad del tiempo, a 12 meses. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Claro, obviamente las uvas blancas y los vinos blancos y los vinos rosados no tienen la consistencia y la estructura para poderte aguantar una barrica. Excelente. Vinos rosados, que es la tercera clasificación que tenemos, se puede hacer bajo el método tradicional, pero acá les quise traer algo que es distinto, no sé si lo han visto.
Esto es de nuestro querido amigo Ricardo Santo, conocido como el padre del Malbec. Que ya no está con nosotros desde hace un año y tanto. Se llama trampa. Esto es algo raro, por eso se los quiero mostrar. Si ustedes ven ruborizada de semillón y Malbec, ¿sí? Solución ruborizada de semillón y Malbec. ¿Qué significa solución? Hay muy pocos vinos en la Argentina hechos de solución. ¿Qué es solución? Simplemente mezcla, tal cual como lo están escuchando. Tengo un vino tinto, los mezclo y obtengo un vino rosado. No es la forma como normalmente se hacen los vinos rosados se hacen con otro proceso que ahorita lo vamos a ver, pero quería mostrarles esto porque esto es como la excepción de los vinos rosados, que simplemente mezclar un vino blanco con un vino tinto. Es decir, literalmente es una trampa, por eso Ricardo Santos lo denominó de esa manera. Tal cual. Bueno, vamos a ver un poco lo que es el proceso de un vino rosado. Es importante saber que el proceso de elaboración del vino rosado es muy similar al del vino blanco, con una ligera variación: los tiempos de maceración. Decir esto de esta manera tan sencilla sería simplificar el que es uno de los procesos de elaboración de vino más complicados que existen y que más trabajo suele dar a los enólogos de las bodegas. Y destacamos este aspecto porque el proceso de elaboración del vino rosado puede realizarse fundamentalmente de dos maneras: utilizando el método de prensado o bien mediante el método de sangrado. En ambos tipos de elaboración el comienzo es el mismo: la uva es seleccionada, estrujada y despalillada a su llegada a la bodega. Sin embargo, es en este punto donde se establecen las notables diferencias que hacen que cada método de elaboración del vino rosado incida sustancialmente en el resultado del producto final. Para los vinos rosados obtenidos mediante prensado, las uvas ya limpias se aplastan hasta lograr el mosto. Las tonalidades de estos rosé irán desde el pálido rosa imperial, el muy apetecido piel de cebolla, el malva y el rosa. En cambio, los vinos rosados obtenidos mediante sangrado conllevan un proceso más complejo. A esas mismas uvas preparadas se les somete a un incubado, o lo que es lo mismo, introducir la pasta creada por las uvas en un depósito, para macerar el mosto con los ollejos y la pulpa de la uva. Una vez concluida la maceración, este vino se obtendrá mediante sangrado. Será la gravedad la encargada de extraer el mosto y separarlo de los restos de la uva. Los roseos... Ok, básicamente el rosado, como bien lo dice, la diferencia es el proceso de maceración, porque en la maceración es donde la cáscara de la uva es donde transmite el color al vino. Para que me entiendan fácil y simple, el rosado no es más que un tinto con muy poca cáscara, con muy poca transmisión de color de la cáscara, pero es un tinto. Se hace con las uvas tintas, es decir, tenemos rosados de Malbec, rosados de Cabernet, rosados de Merlot, rosados de todo tipo. Entonces, es un tinto con muy poca transmisión de cáscara, del color de la cáscara, y eso ocurre durante el proceso de maceración, y el resto se hace exactamente lo mismo. Hay otra forma de hacer unos rosados, que son unos rosados mucho más económicos, que simplemente es cuando comienza el proceso de fermentación, los tanques a veces se sobrepasa por la cantidad y eliminan esa parte de ese vino, esa parte que está como que sobrando, por así decirlo, y eso después lo continúan y lo vuelven rosado. ¿Qué pasa? No tiene el color que debe tener el rosado común, porque simplemente se hizo la maceración como se tiene que hacer, se hizo el proceso de fermentación, pero quitaron toda la parte superior, quitaron un excedente de líquido, porque cuando la fermentación ocurre en el tanque hay un proceso de crecimiento, entonces se saca eso y se continúa haciendo el vino rosado. Bueno, finalizamos con los vinos blancos, vamos con los rosados y tenemos la particularidad del famoso vino naranja. Ayer me quedé. El vino naranja, el primero que lo saca, uno de los oyentes me recordó el nombre, que es la gente de Liberá. Liberá hizo el primer vino naranja. El vino naranja no es más que un vino hecho de uvas blancas, pero con las pieles, y eso ocurre un proceso de oxidación. Posteriormente, el más conocido que se hizo en el mercado fue el famoso vino
de naranja de Ernesto Catena, que es este que está acá. Se los voy a pasar, José. Vamos a hablar un poquitito del vino naranja. Un vino elaborado a partir de un corte de variedades blancas. Cuando se habla de los vinos naranjas, se hace referencia a los ejemplares que se elaboran a partir de variedades blancas, pero con técnicas más vinculadas con uvas tintas. La principal diferencia entre un vino naranja, en realidad un color ámbar intenso, y un clásico blanco, es que los ollejos, que suelen separarse rápidamente del mosto, en este tipo de elaboraciones persisten un largo tiempo en contacto. En la Argentina, esta práctica muy antigua, recién la están experimentando algunos enólogos. Ahora se sumó a la tendencia Ernesto Catena con su Alma Negra Orange 2016. Bueno, ahí es 16, ya vamos por 18 y simplemente se trata de un vino que al terminar la fermentación se deja con las pieles un largo periodo, se obtiene una mayor concentración y luego se hace una oxidación controlada. Después del vino naranja tenemos el vino azul, que es este que está acá, que en principio se conoce en la Argentina, bueno, en el mundo. El primer vino azul está realmente, creo que si mal no me equivoco, en 1991 en Alemania, que no era azul como tal, sino era un vino con notas azuladas, producto de los antocianos, de la uva tinta. Posteriormente, muy recientemente en España, un grupo de jóvenes que no tenían ni idea de vinos ni nada, quisieron hacer algo innovador, algo distinto. De ahí salió el famoso GIK, que creo que es G-I-K, el conocido vino azul que tuvo bastante repercusión a nivel mundial. Y el vino azul no es más que un vino blanco que es procesado de una forma distinta, totalmente distinta. De hecho, recientemente, hace una cuestión de unos 4 años atrás, una corte en España le prohibió poner el nombre de vino porque había adiciones distintas a las que los vinos tienen que tener. En este caso específico había la adición de un colorante vegetal que le terminaba de dar esa nota azulada que el antociano no se lo daba. Para que me entiendan en pocas palabras. Es uva blanca, es un vino hecho de uva blanca donde se usaba el mosto de la Pinot Noir. ¿Por qué se usaba el mosto de la Pinot Noir? Porque en la cáscara de la Pinot Noir había unos antocianos. Los antocianos pueden ser rojos o azules. Ellos hicieron un proceso para eliminar el antociano rojo, que es el que le da el color rojo al vino, para que solamente tuviéramos los antocianos azules. El antociano azul, para que lo entiendan, es el que le da esa coloración azulada a los Tanat, los Petit Verdot y los Syrah, que esas uvas tienen más tendencia a colorar hacia azul que colorar hacia rojo. Ellos hicieron una manipulación y por esa razón queda el vino azul. Para los que no lo han visto, este es el vino azul, está acá, ¿ves? Se hace costa de uvas blancas con mosto de uvas tintas o moradas. Yo le hice morada, pero es uvas tintas. La diferencia acá ocurre que ellos no agregan azúcar. ¿Ves de dónde viene el color? Viene de los antocianos, de un pigmento encontrado en la cáscara de la uva, que se llama antocianina, que son los antocianos. El vino literalmente es de este color, o sea, si lo han visto en algún lado, es este el color literalmente hablando. Si buscan el historial de Facebook nuestro del año pasado, podrán ver justamente en la degustación que hicimos, justamente las botellas, las etiquetas, ya que trajimos también, no solo de España, sino de Uruguay. De Uruguay. De Uruguay también, la bodega, si no me equivoco, era Stagliari, ¿correcto? Stagliari, claro, Stagliari. Fue quien hizo el otro vino azul. Hay un detalle también importante, disculpa Claudia, hay una polémica muy grande y de hecho pasó a la corte en España. El vino azul no fue uno de los litigios que tuvieron con respecto a las bodegas. Ellos le agregaban edulcorante, claro, stevia, de alguna manera. Entonces esto también, al agregar un contenido muy bajo de azúcar, también de alguna manera hubo una pugna porque no se consideraba como vino. Claro, en España está permitido agregar azúcar. A ellos le quitan la prohibición de
poner la palabra vino en la botella porque ellos alcanzaban este hermoso color, ellos no alcanzaban este hermoso color azul, Correcto. alcanzaban un color azul mucho más pálido, más claro, y para poder obtener esta coloración exacta tuvieron que poner un colorante vegetal, y al colocar el colorante vegetal ahí fue cuando la corte se juntó y decidió quitarles la denominación de vino, porque al vino está prohibido agregarle cualquier otra cosa que no sea uva. Y Ellos alcohol. agregar este colorante lo dejaron de llamar vino. Entonces, según su color tenemos blancos, tenemos rosados, tenemos tintos, tenemos naranja y tenemos azul, que mucha gente no considera la clasificación de azul como vino por lo que le acabo de decir. Florencia desde Campana nos manda un saludo, Florencia. Hola Florencia, ¿cómo están? Y hola a todos los que nos están viendo. Después tenemos el siguiente que tiene que ver, los vinos se clasifican por su envejecimiento, eso lo vimos la vez pasada, que son vinos jóvenes, que son vinos que no tienen paso por barrica, barriles o toneles, vinos reserva, 1 año de barrica, mínimo 1 año de botella estiva en botella, vino gran reserva, 2 años de barrica, 2 años de botella en la bodega. Eso es la clasificación de vino, mantente acá, José, de vino, de vino por envejecimiento. El otro es según la cantidad de azúcar. Vamos a tener vinos dulces, vinos secos, semidulce, semiseco y seco. Básicamente la diferencia es la cantidad de azúcar que tiene por gramos por litro, arrancando desde los 5 gramos de azúcar por litro, esos son los secos, hasta alcanzar los 50 gramos de azúcar por litro, que son los dulces. Por la página de Argentina Todos en Casa, Carla Fratesi nos manda saludos y nos pregunta al propio tiempo, ¿el Pinot es una uva blanca? No, el Pinot es una uva tinta. Muy bien. Es tan claro porque la diferencia es que la cáscara de la Pinot es una cáscara sumamente, es casi un fil, es algo muy, muy finita y con muy poco color comparada con lo que sería un Tanat. Por eso su vino, los vinos que vienen de las Pinot Noir son vinos muy sutiles, muy elegantes y muy suaves. Excelente. Bien, Continuamos. vamos entonces a ver ahorita lo que son los vinos. Bueno, tenemos lo que son los vinos, vamos a decirlo así, especiales o distintos o diferentes, por así decirlo, que los vamos a llamar como los vinos generosos o los vinos fortificados. Básicamente la diferencia entre ellos tenemos los vinos encabezados, que el alcohol se añada durante el proceso de la fermentación, y vinos fortificados, que el alcohol se agregue en cualquier momento de la elaboración. Los vinos generosos o fortificados son vinos que se le agrega alcohol en algún momento dentro del proceso. Entonces, existen muchos tipos de vinos generosos o fortificados. Vamos hoy a hablar de algunos de ellos, algunos ya los conocerán, como puede ser el Oporto, como puede ser el Jerez, y vamos a hablar de cada uno de ellos para distinguirlo de qué se diferencia. Bueno, vemos acá lo que es los vinos generosos o fortificados. Comprendido entre los 15 y los 23 grados y que se ha obtenido mediante sistemas de crianza peculiares y específicos que le aportan unas características propias. Este proceso se comienza con una cuidadosa selección de las uvas. Hoy en día podemos encontrar este tipo de vinos en diversas regiones del mundo, pero se suelen identificar con el vino español de Andalucía, el Jerez, por ejemplo. Curiosamente, este volumen alcohólico que el Jerez posee es posible elevarlo durante el proceso de fermentación para obtener vinos generosos, también conocidos como vinos fortificados. Se añejan en roble y se les puede encontrar en versión dulce o seca. Otros vinos generosos por fortificación en algún momento del proceso de fermentación de los mostos son el Oporto, denominación de origen de Porto, conocido por su versión tinto dulce, habiendo también secos y blancos. El Madeira, denominación de origen de la isla de Madeira. El Marsala de Sicilia. El Málaga español. Estos vinos pueden ser secos o dulces. Los vinos licorosos generosos. Ok, paramos acá. Básicamente, fortificados
o esta clase de vinos especiales es vino normal, común como los que conocemos. Comienzan a tener diferentes nombres como los que vimos, Jerez, Oporto, Málaga, todos los nombres que acaban de mencionar. La diferencia radica en que se le agrega en todos los casos alcohol en algún momento dentro del proceso, que normalmente tradicional no se le agrega alcohol. Es decir, todo el alcohol que se produce en los vinos blancos, tintos, rosados, es alcohol que se produce producto del proceso de fermentación, donde el azúcar se convierte en alcohol etílico. Acá en este tipo de vinos se agrega alcohol. Básicamente vamos a tener la diferencia, mantente porque si no los vamos a marear. La diferencia básica entre el Oporto y el Jerez es que el Oporto viene de Portugal, el Jerez viene del sur de España. El Oporto se corta la fermentación y se agrega aguardiente al 77%, mientras que el Jerez termina la fermentación y luego se agrega el alcohol por el método del encabezado. Los Jereces normalmente pasan por barrica, los Oportos no, los Oportos son mucho más dulces. Ahora vamos a seguir, a ver, denme un minutito. Para algunas personas resulta confuso el hecho de que entre los vinos licorosos generosos estén contemplados también el Oporto y el Jerez. Les explico. Los vinos de Jerez son un tomo aparte de la gran enciclopedia de los vinos y del mundo. Igual acontece con los vinos de Oporto. Existe una gran gama diversa en esta clasificación también, por lo que algunos de ellos, por su grado de dulzor y alcohol, entran en la categoría de generosos y otros en la categoría de licorosos generosos. Los vinos de postre, muchos son comúnmente denominados vinos dulces. Ok. Vamos a hablar un poco de lo que son los... Hay dos tipos de vinos dulces básicamente. Vamos a decirlo así, el más común, el más económico es vino blanco, vino tinto, se está fermentando común y corriente como se fermenta cualquier blanco y cualquier tinto, solo que en un momento determinado se corta la fermentación, se deja una alta cantidad de azúcar remanente dentro del líquido y eso es lo que llaman comúnmente vinos dulces naturales. Vino dulce natural es un vino común y corriente con la fermentación cortada, no se termina, no se concluye la fermentación, por ende todo el azúcar no se transforma en alcohol. Luego tenemos las cosechas tardías. Cosechas tardías es otro tipo de vino dulce. La gran diferencia de una cosecha tardía es que la uva se mantiene dentro de la planta hasta que prácticamente se pacifica, pierde mucha agua, se concentra mucho el azúcar. Hecho esto, estamos hablando que eso normalmente ocurre en abril, finales bien de abril, cuando la cosecha normalmente comienza en febrero. O sea, imagínense todo el tiempo que la uva se queda dentro de la planta. Se recoge esa uva y se hace el proceso de fermentación. ¿Qué pasa? Tiene tanta azúcar esa uva que las levaduras no le da para convertirla. No hay forma de que las levaduras conviertan todo ese azúcar en alcohol. Son vinos con altas graduaciones alcohólicas, cosa que los vinos naturales no lo son, y queda un remanente de azúcar muy alto. Las cosechas tardías normalmente sus sabores no son tan equilibrados entre el dulce y la acidez. ¿Por qué? Porque se ha perdido mucha acidez en el momento de la recolección porque se dejó el agua mucho tiempo en la planta. Recuérdense que dijimos el otro día que la diferencia, que lo que busca el enólogo cuando saca la uva de la planta es que tenga un perfecto equilibrio de dulzura y acidez. Obviamente si yo dejo esa uva madurar mucho tiempo, no tiene ese equilibrio, pierde mucho la acidez para ganar azúcar. Entonces, si te gusta el vino extremadamente dulce, muy melcochoso, no sé cómo se dice acá, las cosechas tardías suelen ser mucho más dulces, menos equilibradas, acidez dulce, que los vinos naturales, los vinos dulces naturales, porque el vino dulce natural, la uva tiene una buena concentración de acidez y de azúcar y simplemente se cortó la fermentación, por ende queda ácido y queda un nivel azucarado. Después están las mistelas, ¿sí? Las mistelas, que es este que está acá. La mistela no es propiamente, no es un vino, no se le considera vino porque no hay fermentación. La mistela se evita que el proceso de fermentación ocurra.
se toma el jugo de uva y se agrega el alcohol. Generalmente se puede hacer mistela con torrontés, con moscatel de Alejandría, hay otras uvas también con la cual se hace, pero básicamente la diferencia del mistela con los vinos dulces es que no hay fermentación y se agrega alcohol. Vamos a ver un poquito lo que es la mistela. Inés Rodríguez se suma a la transmisión y nos manda saludos. Hola Inés. Con graduación alcohólica superior a 13 grados y contenido en materia reductora superior a 100 gramos. Atendiendo a la definición de vino propiamente hablando, la mistela no es un vino, pues no se ha producido ningún tipo de fermentación alcohólica ni total ni parcial en ella. Todo su alcohol es de adición. Además, es frecuente en muchos lugares denominar mistela a vinos que en realidad son licorosos o generosos licorosos. Es un concepto que se relaciona mucho con el alto contenido en azúcar y en alcohol de ciertos vinos. Por esa razón se ha creado esa categoría dentro de los tipos de vino. El producto final presenta un contenido de alcohol del 13% al 23%. Y una... Ok. Luego, otro vino dentro de los llamados especiales se llama el apacimento. Acá hay muy pocos apacimentos porque es una técnica costosa, es una técnica difícil de lograr. El apacimento, se recolecta la uva en término como corresponde. Esa uva después posteriormente se coloca en unos catres dentro de la bodega hechos de palos de bambú y se deja secar en esos palos de bambú. Obviamente no es una uva que ha desarrollado mucho azúcar porque se le saca de la planta, se colocan estos catres a secarse, por ende ha mantenido un buen equilibrio entre el azúcar y la acidez. Esa es la diferencia entre la cosecha tardía y el apacimento. En la cosecha tardía se busca toda la conversión en azúcar, baja acidez. El apacimento busca que exista más contenido de acidez. Posteriormente, cuando la uva se secó en estos catres, de ahí se hace el vino en proceso normal. Ejemplos de apacimento tenemos Ernesto Catena, hizo apacimento con la línea Masi. Tenemos el Masi tinto, que era Corvina con Malbec. Corvina es una uva tintorera que sirve básicamente para dar color cuando los vinos no tienen tanto color. Y hay otro apacimento que, si mal no me equivoco, es de bodegas Chelum o Caelum, que se llama el Apacito. ¿Apacito? Sí, creo que se llama Apacito. Esos son... Sí, creo que sí, apacito. Sí. Bien, después vamos a tener los vinos botritizados, ¿sí? Que es otro tipo. Bueno, aquí está el apacimento, si lo queremos ver que él lo describa. Una es el Mediterráneo, donde la técnica del apacitamento está hasta el día de hoy aún difundida. Luego se elaboran los vinos, algunos de ellos muy famosos como los Reciotos de la Valpolicella, que son vinos tintos dulces de la variedad Corvina, o los Pedro Jiménez de Jerez. Sin contar ejemplos turcos o griegos bien difundidos. Late harvest o cosecha tardía. No, ya hablamos de eso. Sí. Ok, vamos con los vinos botritizados. Dependiendo de la zona de cada uno de ellos, adquiere un nombre. Pero básicamente estamos siempre escuchando hablar de vinos botritizados. ¿Qué es el vino botritizado? Son uvas que son atacadas por hongos, en este caso el hongo de la botritis, y dependiendo de la zona o del país donde ocurra o donde se esté haciendo, toma un nombre o toma otro, que básicamente es Francia y Hungría, los famosos Tokaji o los famosos Sauternes de Francia. Acá está bueno porque vamos a ver la uva. Cuya condición húmeda por la mañana y seca por la tarde, ¿ves? Permiten el desarrollo de un hongo. Este es el hongo, ¿sí? Que solamente se da en esas zonas, en Francia y en zonas de Hungría, porque hay determinadas zonas donde hace mucha humedad. No sé si han escuchado hablar que nuestros viñedos son sumamente, tienen una sanidad muy alta, producto de que son viñedos que están sometidos a mucho viento, a mucho sol. Los racimos no están todos pegados.
En esta zona los racimos no tienen tanto viento, llueve mucho, hay mucha humedad y se pudre la uva. Poco sol, maduración también lenta. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Esta uva, un enólogo dijo, hay que hacer algo con esto y de ahí sacó los famosos vinos botritizados. Hoy día los vinos botritizados no es algo tan común, son extremadamente caros, son costosos. Tienen unas notas dulces, pero unas notas también un poco raras a veces. En la boca está bueno probarlos. Los más famosos y los más reconocidos son los de Hungría. Vamos a ver un poco el proceso, pero quería un poquito mostrarle las uvas porque suena feo cuando uno dice que los vinos fueron hechos por uvas atacadas por hongos y ver la imagen resulta un poco... La botrytis cinerea o podredumbre noble. Las uvas se cubren de una ceniza gris, en rigor el hongo, que al alimentarse a través de la piel de la uva la deshidrata por un lado y cambia su química interna por otro. Los vinos elaborados luego ofrecen sabores de damasco seco, miel y de una extrañeza tal que los hizo célebres. Ice wine, fine de glass o vino. No, iPad. Bueno, básicamente, ¿qué era lo que tenía que comentarles? Se me olvidó. Ok, de los vinos botritizados, los Santerre de Francia, los Tokaji de Hungría. Y los Tokaji de Hungría se clasifican por puntajes que se llaman puntollos. Ay Dios, se me fue el nombre. Sí, puntollos, sí, creo que era algo así. Sí, o puntollos o algo por el estilo. Tiene un nombre que ahora no me acuerdo cuál es. Puntonios. Puntonios, gracias. Se clasifican en puntonios y eso te va diciendo qué cantidad de azúcar tiene. Luego tenemos otra clasificación que fueron conocidos como los vinos de hielo, los ice wine. Acá en la Argentina hay pocos ejemplos de ice wines. El ice wine básicamente es algo que viene de la parte norte de Alemania. Se crea todo esto producto que las uvas, justo antes del proceso de que venía la recolección, venía una helada muy tardía, congelaba las uvas, y cuando digo que las congelaba es que las congelaba, las volvía pepitas duras. Se encontraron con que no iban a perder estas uvas y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa si metemos estas uvas dentro del proceso de fermentación, vamos a ver qué sucede. Y el que sucede, salieron los famosos vinos de hielo, muy conocidos en el norte de Europa, muy poco conocidos en la Argentina, porque acá no suele haber heladas tardías al momento de la recolección, por eso no hay. Hay un vino de las perdices que ellos lo llaman un ice wine, pero no es literalmente hablando un ice wine, no se puede decir que es ice wine en todo el concepto amplio de la palabra, porque ellos lo que hacen es recolectan las uvas normalmente no congeladas, sino uvas normales, las congelan y hacen el proceso del vino. Eso no es del todo estricto, por eso algunos críticos dicen que sí es ice wine, otros dicen que no, pero la diferencia. El que sí hizo, y lo supe de primera mano, un ice wine genuino fue la bodega Velasco de Baquedano, que por extraña circunstancia, creo que fue en el año 2010, ocurrió una helada tardía, justo al momento de la cosecha. Se le congelaron todas las uvas, el tipo desesperado no hallaba qué hacer y como no supo qué hacer, dijo, bueno, vamos a hacer un vino. Todavía tiene vino, solo se vende en la bodega, un vino espectacular, una concentración brutal, realmente muy lindo vino. Se me fue el nombre de cómo se llama ese vino, pero es un típico ice wine. Vamos a ver un poco el proceso de cómo se hace. En Alemania y en Austria, como también en menor proporción en Canadá, los ice wines son una especialidad porque allí el invierno llega rápido y sin una media estación. Las uvas se congelan y lo que sucede es que el agua dentro del grano se separa de los azúcares y el jugo que se puede extraer de ellas está altamente concentrado, como un almíbar rico en acidez y dulzor. Se elabora un vino de fermentación lenta, cuya virtud se halla en el gusto varietal y en el dulzor que atesora. Encabezados. Los vinos Bien. Entonces, en pocas y resumidas palabras, dentro de los vinos especiales vamos a tener los Oporto, los Jerez, los Málaga, todos los que vimos, las Mistelas,
los vinos dulces, cosecha tardía, dulce natural, los apacimentados, los botritizados y los ice wine. Después vamos a tener los vinos, déjenme salir un minutito de acá. No, a ver, denme un minutito, que lo perdí en algún lado. Bueno, no importa. Vamos a tener los vinos según su contenido de gas, que es sin gas y con gas, y los espumantes. Dentro de los vinos con gas tenemos los frizzantes y los espumantes. La diferencia entre un frizzante y un espumante es que el frizzante se agrega gas carbónico, mientras que el espumante no se agrega gas carbónico. Vamos un momento. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Gira para acá. Elizabeth estaba preguntando, le estaba por responder para no interrumpirte, la bodega que se congeló, Velasco de Baquedano. Velasco de Baquedano fue la que congeló, se le congelaron las uvas. Ellos están al lado de la bodega de Catena Zapata. Se llama Velasco de Baquedano. De hecho es la primera bodega en América Latina que tiene mejor sala de aromas. Espectacular que la vayan a visitar, porque van con su copa de vino. Son unas cajitas que tienen encerrados todos los aromas del vino. Tú vas y tomas la nariz de tu vino y metes la nariz en la cajita para tratar de identificar si el aroma que está en la cajita, individualizado, es el aroma que está en el vino. Hay una cosa que yo quisiera agregar, ya que está hablando Claudia justamente de la sala de aromas. Nosotros vimos cuando estaban ya prácticamente realizada o terminada en esta bodega, Borde de Río, que de hecho es una bodega muy particular porque no está justamente dentro de la zona de vendimias más conocidas, como puede ser en las zonas de Mendoza, sino está realmente muy retirada, ¿no? Pero es muy interesante porque ellos es un emprendimiento bastante riesgoso, por así decirlo, aunque hace 100 años atrás eran muy conocidos, y su etiqueta justamente echa un poco la historia. Para no hacerlo largo, no vamos a hablar de ellos. Lo que yo les quiero comentar de esta bodega básicamente es que ellos también estaban desarrollando, para nuestro ver, una sala muy grande que no hemos visto en ninguna otra bodega. Esa sala de aromas debe estar operativa y realmente es una belleza. Si tienen oportunidad de visitar esta bodega, realmente los invitamos a que la vean. Entre Ríos. Victoria Entre Ríos. Bueno, y por último, el día de hoy con los espumantes. Espumantes básicamente hay 3 tipos, que uno de ellos no debería llamarse espumante, que es el de inyección de CO2, simplemente en los tanques se inyecta y listo. Luego tenemos el método Charmat y el método Champenois. ¿Cómo se hace? Las uvas blancas normalmente se hace de uvas blancas. Hoy día también hay espumantes de Malbec y ya se están elaborando también espumantes de Cabernet Sauvignon y espumantes de Cabernet Franc. El espumantes de Malbec, Bodega Vicentín, los que yo conozco. Bodega espumante de Cabernet Sauvignon. Bodega Vila tiene un proyecto, no sé todavía si lo ha sacado. Y Bianchi tiene una alta gama de un espumante de Cabernet Sauvignon. Y espumantes de Pinot Noir, hay varias opciones de Pinot Noir. El que se me viene ahora a la cabeza es Bodegas del Desierto, que también sacó, si mal no me equivoco, el primer espumante de Cabernet Franc. Esos espumantes se llaman espumantes Blanc de Noir, de uvas negras, o los Blanc de Blanc, que son hechos con uvas blancas. También existe lo que es la mezcla en este momento de uvas blancas con uvas tintas, que normalmente son los hechos con Chardonnay con un toque de Pinot Noir, que la diferencia es que tienen un colorcito piel de cebolla. Tenemos los espumantes blancos, los rosaditos por así decirlo, y los de uvas tintas, que son Malbec, Pinot Noir, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon, hasta donde me recuerdo. Si hay algo más que se me escapa, me avisan. Espumante arranca como el proceso normal de uvas blancas o con uvas tintas. Sabemos la diferencia entre los rosados, los blancos y los tintos. La única diferencia es que la uva se recolecta antes de lo normal, es decir, cuando arranca el proceso de vendimia, las primeras uvas que se recogen siempre son las blancas, después se recogen las uvas tintas y se recogen de la uva tinta más delicada y sutil que es la Pinot Noir a la uva tinta más fuerte y poderosa que tenemos en este momento, que es la Tanat. Pero en el caso específico de los espumantes, cuando estamos haciendo espumantes,
que el enólogo sabe que va a recolectar esas uvas, las recoge muchos antes todavía. ¿Cómo la recoge? Cuando la pepita está verde. Cuando esa pepita está verde es el momento de recolectar las uvas para hacer espumante, porque se necesita que tenga esa astringencia que se lo da la pepita verde, que la uva todavía no ha terminado de madurar al 100%. Se recoge esa uva, se hace todo el proceso normal del vino tradicional, hablamos de vino blanco, se hace todo el proceso normal del vino. Una vez finalizado este proceso, se mete el líquido dentro de las botellas y ahí en ese momento se agrega azúcar y levadura. Es el único momento donde las bodegas argentinas, en este caso las champañeras, tienen el permiso de agregar algo distinto, porque la Argentina está prohibido que las bodegas que hacen vino agreguen azúcares o alcohol. En este caso específico, las champañeras, que por eso tienen, por un lado están las bodegas y por otro lado están las champañeras, no, en una puede haber azúcar, en la otra no. En ese vino se agrega azúcar, se agrega levadura, se tapa, y eso es el método Champenois. Al taparse ocurre la segunda fermentación, llamada segunda fermentación en botella, porque la primera fermentación ocurrió en el tanque. Eso se coloca en unos pupitres especiales, que no sé si se han dado cuenta que las botellitas van inclinadas, donde se va dando determinada cantidad de vueltas por día, y ahí ocurre una segunda fermentación. Esa segunda fermentación puede durar de muy pocos meses a gran cantidad de años. ¿Y qué es lo que diferencia en el caso método Champenois? Mucho tiempo de contacto, de mucho tiempo estas levaduras dentro de la botella, que a medida que va pasando el tiempo, es decir, cuando tenemos 24 meses, 48 meses en contacto estas azúcar con estas levaduras con el vino dentro de la botella, eso hace que la burbuja sea mucho más fina, más delicada, los sabores mucho más sutiles, más de yogur, más untuoso, rico, más mantecoso. más untuoso, mantecoso. Esa es la palabra. Sí, me recuerda al Stradivarius de Bianchi. Muy bueno. Entonces, por eso entiendes la diferencia en los métodos Champenois de precio, cuando tienes una botella de 500 pesos, cuando tienes una botella de 2.000, 3.000 pesos. Tú dices, bueno, pero si es el mismo tipo de uva y estuvo en método Champenois, porque este vale 2.000 y el otro vale 500 pesos. Bueno, básicamente la calidad de la uva en principio. En segundo, tiene que ver básicamente la cantidad de tiempo que esas levaduras con ese azúcar estuvo en contacto con el líquido. Es lo que comúnmente se denomina en el argot popular del vino tiempo sobre Elías. En las botellas habrán visto ya 24 meses sobre Elías, 48 meses sobre Elías. Eso significa 48 meses en contacto con las levaduras. Las levaduras se llaman lías. Entonces, más tiempo pasa con las levaduras, más fino es. De hecho, se dice que el espumante se sabe que es fino cuando esa burbujita puesta en la copa es una burbujita muy lenta, es una burbujita muy suave, muy una columna sutil. casi de uvas, Sí. de burbujas. Es una columna vertical, muy finita, muy delicada. Se entiende que es como la forma de diferenciar un espumante de alta calidad de un espumante económico. El método Charmat, la diferencia con otro es que la fermentación no ocurre en la botella, sino ocurre en tanques especiales. Ocurre esa fermentación muy poco tiempo, se envasa y se manda a botella. Entonces, vamos a resumir para no equivocarnos. El método más económico posible, que es el que te da dolores de cabeza y que son los espumantes muy baratos, es simplemente al líquido se le agrega CO2 a presión, se tapa y se manda al mercado. Esos son los espumantes que te generan problemas en el estómago y problemas en la cabeza. Luego tienes el espumante método Charmat, que es el espumante igual, todo el mismo líquido, todo exactamente lo mismo, de CO2. Ocurre fermentación en tanque, no se inyecta CO2, mentira. Ocurre fermentación en tanque, en los tanques. Terminada esa fermentación, muy corto tiempo, se mete en botella y se manda. Y después los espumantes de alta calidad, comúnmente conocidos como la fermentación clásica, la fermentación o el método Champenois, que eso viene de Francia. De ahí en adelante estamos hablando de 6, 12, 24, 36, 48 y X cantidad
de meses en contacto con las levaduras. Cuando ese proceso se termina de contacto con la levadura, que no se lo conté, la botella termina básicamente invertida boca abajo, todas las levaduras van hacia la tapa, se congelan, se saca se descabeza, el cuello de la botella, se le incorpora el licor de expedición eventualmente y se vuelve ya a trasvasar y a encorchar. Correcto. Ojo, se incorpora el licor de expedición y ahí es cuando se determina si tenemos champán o espumantes, brut, extra brut, demi-sec, sec, todas estas diferencias que existen, que básicamente la diferencia entre ellos es que el licor de expedición tiene más azúcar o menos azúcar. El de menos azúcar es el Brut Natur, que no se agrega licor de expedición con azúcar. Estamos hablando, si mal no me recuerdo, cerca de menos de 3 gramos de azúcar por botella. A los dolce, los espumantes dolces, que se le agrega una gran cantidad de azúcar y, si mal no me recuerdo, cerca de los 40-50 gramos de azúcar. El Brut es un punto intermedio, pero ahí es donde se agrega el azúcar. Al terminar de sacar las lías se agrega el licor de expedición, que básicamente es vino con azúcar, se tapa y eso es lo que le da la dulzura o que sea seco o un espumante. Básicamente serían las diferencias. Sí, disculpa Claudia, Elizabeth Ibars nos saluda y al propio tiempo nos pregunta, ¿es recomendable tomar un vino tinto, algunos llamados viejo, tipo año 1999? En la jerga popular tenemos la creencia que cuando más viejo el vino, más rico. Bien, sí y no, te explico un poquitito. Primero, los vinos jóvenes, vinos que no pasan por barrica, vinos que hoy día no cuestan más de 450 pesos, no deben guardarse. Si en su cava tienen algún vino joven, barato, en la cava y piensan que por tenerlos en cava se va a poner más rico, negativo procedimiento. El vino joven nace, crece, se desarrolla y muere en menos de 5 años. Vas a tener un vino muerto, un vino que no va a tener ningún sabor, ningún alcohol. Va a ser desagradable en boca. Vas a sentir nada porque es un vino que totalmente se aplanó y murió. Recomendación, Elizabeth, tómatelo antes de los 2 años. No dejes pasar 2 años. Si es un vino económico, joven, sin paso por barrica. Si es un vino con paso con barrica, eso sí tienen potencial de guarda. Dependiendo de la calidad de uvas, dependiendo del proceso que hizo el enólogo y dependiendo el tiempo que estuvo en barrica, va a depender el tiempo que se puede guardar. No todos los vinos de guarda se pueden guardar largos tiempos. Normalmente el enólogo establece, bien sea en la etiqueta o en la ficha técnica del vino que está en las páginas web de las bodegas, te dice el tiempo recomendable de guarda. Ahí más o menos vas a poder fijar el tiempo. Y aún así, entre comillas, porque ¿qué pasa? Los vinos evolucionan de forma distinta dependiendo de las condiciones en las cuales se guarda. El enólogo está hablando de condiciones ideales en bodega. ¿Qué quiere decir? Si yo lo guardo en condiciones de temperatura estable, sin luz, sin calor, con la humedad adecuada, el potencial de guarda que dice la botella y el potencial de guarda que dice la ficha técnica es el que es. Pero si yo el vino lo tengo al sol, lo tengo mal conservado, lo tengo a temperaturas inadecuadas, lo tengo en humedades inadecuadas, todo eso te está cortando el tiempo de permanencia del vino en la botella. ¿Qué es un vino de guarda? Es un vino que con el tiempo, sus curvas son mucho más largas, te pueden durar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Es un vino, para que me entiendan, no es que se vuelve más rico, el vino se termina de integrar, el vino como que se amalgama. En esos casos específicos, lo que yo voy a tener es notas alicoradas. Notas de ciruelas pasas, notas de uvas pasas o pasas de uva como le dicen ustedes. ¿Qué es lo que sucede? Si te gusta el vino joven, con buena acidez, con cuerpo, que te impacta la boca, que te llena, que te hace wow, no busques vinos de guarda porque eso no es lo que tiene un vino guarda. Un vino de guarda tiene complejidad. Un vino de guarda tiene notas alicoradas, más tiempo tuvo de guarda, más notas alicoradas tiene. Hay gente que lo prueba y te dice, no, es que el vino se dañó y te lo botó.
un vino del 1970, un vino del 1980, porque son vinos que ya están muy de Oporto. Si te gustan esas notas, para que lo entiendas, si lo asemejes un poquito a Oporto, esos son los vinos de guarda. ¿Cómo saber el tiempo? Hay que descorchar las botellas. Por esa razón, la gente que gusta ese tipo de vinos, que es esos vinos con notas bien de Oporto, lo que hace es que se compra una caja y dice, bueno, tiempo de guarda 10 años. Bueno, a los 6 años comienza a descorchar una botella por año para ver la evolución que tuvo ese vino, y ahí el punto justo. El vino de guarda tiene una curva donde nace, crece, se desarrolla, se estabiliza, lo que se llama se ameseta, y después muere. Hay que procurar tomar el vino de guarda en esa fase de mesetamiento, donde todavía no ha tomado tantas notas licorosas y donde sigue manteniendo el cuerpo y el volumen. Y lo que tenemos es complejidad. No sé si dimos respuesta o no dimos respuesta. Sí, hay un comentario que quiero agregar con respecto a eso. Elizabeth, el año pasado salió un artículo, no recuerdo en dónde para ser preciso, pero me llamó mucho la atención. Unos buzos consiguieron en un naufragio de hace 400 años unas botellas de vino y, oh sorpresa, subieron y se las tomaron, pudieron abrir y descorcharla. Esto es muy interesante porque de alguna forma demuestra que dependiendo del estado de conservación, que es lo más importante para los vinos de guarda, la conservación, uno puede tomar vinos muy añejos en tiempo, haciendo sugerencia a la fecha que pusiste tú en tu pregunta, en 1999. Lo que pasa es que no vas a tomar vinos frescos, vigorosos, como los puedes percibir ahorita en vinos jóvenes o vinos de 4 o 5 años. Son vinos mucho más planos, mucho más sutiles, notas muy diferentes, ¿okay? Notas maduras muy sutiles, muy diferentes, pero a pesar de que esa curva de vida, por así decirlo, del vino vigoroso pasó, son vinos que se pueden consumir. Muy bien. Bueno, chicos, entonces vamos a resumir. Como se dieron cuenta a lo largo del día de hoy, tenemos muchos tipos de vinos, más de los que tal vez imaginamos, por su color: vino blanco, vino rosado, vino tinto, vino naranja, vino azul. Vino azul algunos lo consideran o no vino. Según el tiempo de guarda o el envejecimiento, tenemos vino joven, vino reserva, vino gran reserva. Según el contenido de gas, es vino sin gas, vino frixante, vino gasificado y vino espumante. La diferencia entre un frixante y un espumante es que el frixante se le agrega CO2, al espumante no se agrega CO2. Dentro de los vinos espumantes tenemos los de adicción de CO2, que son los frixantes, método Charmat, método Champenois o método natural comúnmente conocido. Luego tenemos los vinos especiales, que son los fortificados y los encabezados. Básicamente la diferencia es dónde se agrega el alcohol y cuándo se agrega el alcohol entre ellos. Dentro de los vinos especiales tenemos el Jerez, el Oporto, el Málaga, bla, 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 bla. Después tenemos las mistelas, los vinos dulces, que vinos dulces se clasifican en vinos natural y vinos de cosechas tardías, los apacimentos y los botritizados. Básicamente esos serían todos los tipos de vinos que tenemos o que se conocen básicamente en la Argentina. Para el día... Dame chance antes de hacer la invitación. El joven poeta Mauro Ezequiel nos pregunta... Hola Mauro, corazón. Hola Mauro. ¿Con qué queso recomienda uno maridar un espumante fino? A ver, la pregunta del millón. Yo diría que el espumante para mí es el acompañante ideal para todas las comidas. Para cualquier comida, correcto. Porque ¿qué pasa? El espumante tiene una característica, que su burbuja y su acidez te limpia también el paladar, que lo puedes acompañar desde un salmón hasta una carne. Es decir, eso tiene, para mí es el maridaje que no falla. Por eso muchos franceses desayunan, almuerzan y cenan con espumante, porque el espumante tiene esa versatilidad. Los espumantes de muy alta gama, estos espumantes que tú llamas muy finos, yo los recomiendo tomar solos, si acaso con algo muy ligerito, muy sutil, muy elegante, porque la idea justamente de esos espumantes es disfrutar el espumante en sí. Si le metemos comida, en algún momento esa comida puede interferir en los sabores y los aromas del espumante, si lo que quieres es disfrutar el espumante. Si lo que quieres disfrutar es el maridaje, ya es otra historia, que eso ya lo vamos a hablar, porque venimos con una charla de exclusivamente del maridaje.
Me olvidé comentar algo de espumantes que tiene que ver con tu pregunta, Mauro, que es cómo se llama el espumante en diferentes zonas, porque acá en la Argentina tenemos la costumbre de decirle champán y no se le debería, cada quien lo llama como quiera obviamente, pero no se debería decirle al espumante realizado en Argentina champán, porque hace unos años salió una denominación en donde se prohibía el uso de la palabra champán a espumantes que solo provinieran de una zona específica de Francia que se llama champán. Es decir, espumantes realizados en Francia que no vengan de la zona de champán tampoco se pueden llamar champán. Solo se pueden llamar champán a los que vienen de una zona específica de Francia. De otra forma, ellos tienen denominación de origen, la región de Champán, pero aparte tienen una reglamentación que fuera del territorio de ellos no permiten ellos que se llame champán. Es decir, se reservan de alguna manera la exclusividad del término o la denominación o palabra. Correcto. Después tenemos las cavas, que solo se hacen en España, los prosecos, que se hacen en Italia. En Argentina se deberían llamar espumosos. La mayoría de la gente no suele utilizar la palabra espumoso porque a mí me dice la palabra espumoso y me viene automáticamente a la mente, no sé si a ustedes le pasa, el Ariel. Entonces no es algo que termina de ser una imagen linda de un espumoso. También espumoso con baja espuma, no. Suena raro. Por esa razón se le dice espumante y no espumoso. No sé si hay alguna otra pregunta. Por el momento no, yo creo que ya con esto vamos haciendo la invitación y vamos despidiendo para el próximo evento. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, hágalo ahorita. Si no, también la pueden hacer y las vamos a contestar por los chats. Excelente. Ya nos vemos. Si quieren, alguno de ustedes se perdió esta charla y quiere volverla a tomar, en Instagram esta noche a las 20 horas, a través de Cava de Vittorio, entran en Instagram, Cava Vittorio, una transmisión en vivo. Y luego tenemos para este miércoles, 11:30 de la mañana, vamos a hablar de algo bien genial que tiene que ver es tipos de copas, decanters y servicios. 3 temas el próximo miércoles. ¿Qué tipos de copas existen? ¿Por qué un vino sabe distinto en una copa o no? Ahí les voy a pedir que por favor tengan un vino a la mano, el que ustedes quieran, no importa, y traten de tener a la mano diferentes tipos de envases, es decir, un vaso de vidrio común y corriente, una copa de vidrio, si tienen copa de cristal, una copa de cristal, una copa de espumante, tengan diferentes copas a la mano y un vino, el que ustedes quieran, si es tinto mejor, ténganlo para que hagamos algunos experimentos con el vino. Vamos a hablar del decanter, que es el decanter, cómo usarlo, cuándo usarlo, de qué forma usarlo y todo lo que tenga que ver con el decanter. Y vamos a hablar del servicio correcto del vino en cómo servirlo, cómo descorcharlo, cómo enfriarlo, cómo calentarlo, si es necesario calentarlo, cómo guardarlo, cómo hacer todo lo que tenga que ver con servicio. Excelente. No me resta más hacerle también la invitación, ¿ok? Para este sábado. Estén muy pendientes con un vino blanco, con un vino rosado, no importa que ustedes tengan o si ya tienen abierto uno, pero este sábado va a ser la primera degustación virtual de la Cava de Vittorio. Así que muy pendientes para que tanto ustedes como nosotros tomemos vino en casa. Bueno chicos, pido disculpas si algo no salió bien, si cometí algún error durante la explicación, pido disculpas, estamos todos bastante improvisados con este tema. Espero que la hayan pasado lindo, que hayan pasado un lindo momento. Cuídense mucho, quédense en casa, chicos. Mientras más tiempo nos quedemos en casa, más rápido vamos a salir de esto, porque menos contagios va a haber, la tasa va a bajar y vamos todos a retomar nuestra actividad. Fundamental ese tema. Se les quiere mucho, gracias por acompañarnos, gracias por estar presente. Nos encantaría poderlo hacer como siempre lo hacemos en nuestra mesa allá en la Cava, pero lo importante es que están ahí, lo importante es que nos alenten y lo importante es que nos sigan. Un beso grande. Gracias por todo y salud. Cuídense. Chau. Chao, nos vemos. Tomen vino, no se olviden de eso. Se les quiere. Gracias.